Bienvenidos a un nuevo episodio en el que voy a estar hablando de cuál es tu siguiente paso profesional. Y este me parece un tema súper interesante porque es una duda que todos tenemos recurrentemente, o al menos cada cierto tiempo, cada cierto ciclo, donde ya empezamos a sentir que donde estamos no estamos lo suficientemente cómodas o cómodos, o que sentimos que llegamos a un techo, o que tenemos siempre la aspiración de tener un plan B, hacer algo diferente. Y tenemos ciclos los profesionales, ¿no? En los que estamos súper entusiasmados o tenemos las metas claras y llega un momento de que ya los transitamos, ya aprendimos, evolucionamos y queremos dar un siguiente paso. Pero ¿cuál es ese paso? Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Y me quiero remontar un poco a estos paradigmas del mundo del trabajo que tenemos instalados, y que se van rompiendo y que yo creo, y esta es mi mirada personal, hoy tenemos una multiplicidad de opciones, tenemos una fragmentación y podemos elegir tantos caminos diferentes, creo que como nunca antes, y a veces seguimos operando, seguimos pensando y seguimos actuando desde paradigmas que eran mucho más binarios, ¿sí? Mucho más o haces esto o haces lo otro y no hay mucho camino. Y hoy la verdad es que hay un montón de opciones que podemos elegir en el mundo del trabajo, que si nosotras no las conocemos, no sabemos que existen y por supuesto no las vemos viables para nosotros, nunca las vamos a poder elegir. El concepto de poder decidir y el poder elegir implica que vos conozcas qué alternativas tenés y qué opciones podés seguir. Así que este episodio quiero hablarte un poquito de esto para abrir nuevas alternativas y nuevos enfoques, que es a lo que me dedico básicamente cuando mentoreo y acompaño profesionales, pero también contarte un poco qué hay en cada uno de esos, darte cierta información para que vos puedas evaluar. Como siempre, lo que yo traigo a estos espacios y lo que traigo a mis propios espacios parten de tal vez conocimientos teóricos, ejemplos, tendencias, lecturas, aprendizaje de lo que yo mismo veo en mis clientes y en mis mentorados, pero no son descripciones de manual, no son descripciones de libro. No es que vas a encontrar esta teoría particular que sostenga esto, porque tiene que ver con lo que yo interpreto y veo del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía eternamente tradicionalmente en el mundo del trabajo? Vos podías ser autónomo o en relación de dependencia, como dos bolsas o dos grandes mundos distintos, y si trabajabas en relación de dependencia teníamos la escala piramidal y la escala vertical. Entrabas en puestos bases y en el mejor de los casos ibas subiendo jerárquicamente, y el modelo de éxito, el modelo de persona que triunfa, que progresa, que es exitosa profesionalmente, era la que llegaban a la cima. El resto era la masa uniforme sin demasiada diferenciación. Obviamente estoy esquematizando esto de manera un poco cómica, digamos, pero me interesa ilustrarte el concepto. Generalmente, cuanto más prestigiosa, más grande era esa organización, más éxito teníamos socialmente. O sea, mi mamá estaba mucho más contenta si yo entraba a una empresa grande, sólida, y si encima era jefa y tenía gente a cargo. Era el éxito, ¿sí? Además, eso obviamente venía con una gran compensación económica, un estatus y un prestigio que lo hacía aspiracional. Esto en nuestra cabeza, en nuestra película y en lo que sucedió durante muchos años. Hoy, el mundo del trabajo, tenemos que ser conscientes que tiene muchos matices muy distintos a esto. Primero, empezando que no hay dos bolsas que sean relación de dependencia y mundo autónomo. Existe lo que se llama la gig economy, en el cual nosotros podremos tener pluriempleo, multiplicidad de trabajos, ser freelancers, ser consultores, tener una empresa o tener un negocio, como yo, por ejemplo, que tengo un negocio que todavía no llega a ser empresa porque formalmente constituida como empresa no es, ¿sí? Pero tampoco soy un freelance, ¿sí? Soy dueña de mi propio negocio.
Entonces, el mundo del trabajo autónomo es bien amplio y bien diverso. No voy a profundizar acá en cada una de las distinciones, en qué ventaja pro y contra tiene cada una de estas opciones, pero sí que sepas que hay un montón. Por ejemplo, en algunas sí te voy a dar más ilustración para que lo puedas ver. No es lo mismo un freelance que alguien que tiene una consultora propia. ¿Por qué? Porque el freelance trabaja por encargo a partir de una empresa que te solicita un trabajo o otra persona, una marca personal, quien sea que te solicita trabajo. Entonces, básicamente el freelance trabaja con una continuidad de proyectos cortos, generalmente son trabajos que son más estables y que no necesita trabajar demasiado, tal vez su marca personal o sus esfuerzos de venta, porque con que tenga un par de empleadores o de contratantes, ya le alcanza, ¿sí? Y trabaja de manera recurrente para ellos. No está continuamente en realizando acciones comerciales. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una Susana, que sí tiene su negocio y que sí ha desarrollado, quiere trabajar de manera mucho más independiente, donde yo me consigo mis clientes y mi trabajo? Entonces, mis acciones comerciales son mucho más fuertes. ¿Qué pasa? Que cuando vos tenés una personalidad mucho más introvertida, que no te gusta mostrarte, que no querés salir a hacer acciones de venta, que no querés tal vez la complejidad que implica tener un negocio con sus distintas esferas, sino que tenés tal vez esta modalidad más de autoempleo y listo, consigo proyectos y con esto me arreglo y así trabajo. Son dos personalidades distintas, implican acciones distintas, modelos de negocio diferentes y las dos están bien. O sea, no significa que uno sea mejor que el otro. Son elecciones de vida, son elecciones de cómo profesional quiere trabajar. Hay personas que yo conozco que por ahí dejaron su empleo de relación de dependencia y siguen prestando servicios a la empresa con la que trabajan, ¿sí? Con la que trabajaron, como externo. Entonces, la ventaja que tienen es que pueden trabajar para la empresa para la que antes trabajaban, pero también tener nuevos proyectos por otro lado, sin tener que pedirle permiso a nadie, porque en definitiva la relación contractual cambió y ya nos lo permite, ¿sí? Entonces, con esto te quiero dar algunos ejemplos de cómo empieza a cambiar una modalidad de trabajo u otra. Las consultoras o las empresas o los dueños de negocios que van creciendo y empiezan a tener personal a cargo, ahí ya es otro tipo de estructura, necesitas mucho más liderazgo, mucho más conocimiento de otros ámbitos financieros, legales, económicos y demás, que tenés que delegar y que contratar expertos que te ayuden porque es inmanejable para una persona sola. Tienen que reencontrar cuál es su lugar en ese punto, ¿sí? Cuáles son sus funciones de CEO o de direccionamiento, que probablemente ya no sean las de ejecutor de acciones, ¿sí? Por eso también el mundo de, si yo decido tener una consultora, es qué esquema me estoy imaginando, que voy a estar yo atendiendo a mis clientes, buscando nuevos clientes, o eso tal vez es para una fase inicial, pero a medida que yo crezca, quiero llegar a ser la SEO, ¿no? El referente. Entonces, voy a tener que armar equipo, voy a tener que delegar, voy a pagar impuestos, voy a pagar cargas sociales, voy a tener una estructura que soporte ese modelo comercial. Entonces, digo, todo esto para ejemplificar que el mundo autónomo no es lo mismo, no es igual, no es uniforme, ¿sí? No tiene ni el mismo color, ni los mismos tamaños, ni las mismas, ni requiere las mismas habilidades, ni la misma demanda. A mí me encanta trabajar en esos casos porque identificando qué modelo tenés hoy y qué modelo querés o te gustaría ir, es donde creamos la transición, es donde yo te puedo ayudar a decir, mira, si vos vas para aquel lado, lo más probable es que tengas que fortalecer estas habilidades, estas destrezas, pensar en estas cosas, anticiparte y empezar a construir tu puente. Ese camino no es un salto, como decía en otros episodios, no es algo que se da de la noche a la mañana, es algo que se trabaja y se construye y que te va a desafiar a vos personalmente, en tus emociones, en tus creencias, en lo que vos pensás que sos capaz de lograr. Y por supuesto, en todas las habilidades en las que te vayas apoyando e incorporando, tuyas y de personas que te acompañen, ¿sí? Entonces, el mundo del trabajo autónomo es súper amplio y súper diferente. El mundo de relación de dependencia, como también decía hace un ratito, que antes teníamos esta imagen de que el crecimiento, el desarrollo de carrera era lineal y vertical,
también explotó. Tampoco es así. Cada vez las organizaciones son más aplanadas y cada vez más las personas no eligen estar en grandes organizaciones. Y esto es súper clave para que vos también puedas empezar a decidir si donde vos estás es donde querés estar o donde te imaginaste que debías estar, pero que hoy podés hacer elecciones diferentes. Hay personas que piensan que pasar de una corpo a una pyme es un retroceso, es una degradación, es una involución en la carrera y nada más alejado de la realidad. Eso tiene que ver con cómo vos evidentemente estás viendo el mundo organizacional, el juicio, ¿no? El sesgo que tengas respecto de pertenecer y del estatus que te da pertenecer a una empresa, pero que vos como profesional podés estar pasándola mal en ese espacio por sostener esas cargas. Podés estar trabajando 1000 horas con gente que no querés, que no te gusta, trabajando sin propósito, con un montón de beneficios y de cosas hermosas, pero también a un precio altísimo, que puede ser no tener tiempo libre, estar todo el día trabajando, pensando en el trabajo, que te llamen a cualquier hora, que ingresen mails y correos a cualquier momento, que te exijan muchísimo más de tu rol y de tu perfil, aún con perfiles especializados, y más tal vez en tiempos de una evolución y una transformación bestial como hay en las organizaciones, en las que tenemos al menos 2, 3, 4 procesos de transformación corriendo al mismo tiempo. Y a veces sentir que no estamos a la altura de eso es una gran presión. Sentir que no estamos a la altura no implica que lo estés o que no lo estés, pero a veces sentir que esto nos arrastra, que es una avalancha que no nos deja frenar, que no nos deja parar, que no podemos disfrutar de un logro, que no podemos parar a hacer una reunión de equipo, una celebración, es un costo altísimo. Cuando vos ves todo eso y ves que tal vez en una organización mediana o chica, a niveles de imagen de marca y a niveles de conocimiento del mercado, porque también las empresas han cambiado tanto que hay empresas que son marcas desconocidas tal vez para el mundo, pero que facturan una barbaridad y que exportan y que trabajan a nivel mundial súper bien, pero que por ahí no son conocidas como en el nombre, en el prestigio que tienen. Entonces a veces es como, bueno, me voy a una empresa que no conoce a nadie. ¿Eso está bien o mal? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me conviene o no me conviene? Y no hay verdades absolutas, depende de tus elecciones. Pero también hay empresas que a nivel volumen de negocio son más chicas, o sea, son medianas o grandes porque tienen menos colaboradores, porque tienen menos niveles de facturación y sobre todo, y acá es donde yo siempre hago hincapié, en los niveles de profesionalización que tienen, porque generalmente tienen plantillas que no están tan profesionalizadas, que son personas que por ahí se crecieron de oficio, empezaron ahí de chicos o porque son familia y no porque necesariamente tengan habilidades técnicas. Entonces, a veces ingresar en esos espacios puede ser un aporte de valor tremendo que te haga sentir a vos muy útil, que haga sentir que tenés mucho impacto, pero que también requiera de otro tipo de habilidades como puede ser la resiliencia, la comunicación, la paciencia, ¿sí? Pero trabajar mucho más tranquilos, trabajar a un ritmo donde las decisiones se toman mucho más fáciles o directas porque tenés contacto directo con quien toma la decisión. Y si el dueño te da dedos para arriba, las cosas suceden, que a veces en las grandes corporaciones no pasan. Entonces, ¿por qué me extiendo un poco en contarte la variedad de opciones que hay? Porque vos podés pasar de una gran empresa a una mediana. Podés pasar de una gran empresa o súper conocida a una menos conocida. Y no pasa nada. ¿Cuál es el juicio que a veces tenemos respecto de cuál es lo que está bien y lo que está mal en nuestra carrera, lo que es exitoso o lo que no? Otro de los grandes mitos es que podés pasar o el camino natural sea de ser empleado a ser autónomo, ¿sí? Como si fuera eso una liberación, ¿no? Entonces está buenísimo tener tu propia empresa. No necesariamente, porque como te contaba al principio, tener tu propia empresa, tu propio negocio, te implica un desarrollo de habilidades tremendos que si te gusta, está genial y vas a estar en tu salsa y la vas a pasar bomba, aún desafiándote y demás. Pero puede ser que vos no quieras enfrentar todo eso, que no te guste o no te llame la atención. Y no hay nada malo en poder estar en el mundo empresarial, corporativo, en relación de dependencia hasta que te jubiles. No hay nada malo.
Pero a veces tenemos esa idea de que jubilarte en una empresa es signo también como de fracaso. Y eso tiene que ver mucho con lo que escuchamos en nuestras familias, con lo que escuchamos en nuestras historias, con nuestra propia posición personal. Por eso conocerte y saber bien qué te ata al lugar donde estás, por qué elegís estar donde estás, es importante. Otro gran mito es el tema económico, ¿no? Que a medida que van pasando los años yo tengo que ganar más y crecer jerárquicamente o crecer económicamente. Y también está la dicotomía de si salgo del mundo de relación de dependencia al de independencia, voy a ganar menos o voy a ganar más. A veces son esas expectativas que uno piensa que después no tienen que ser ni ciertas ni falsas. Hay personas que se fueron y cambiaron de mundo y ganan menos, pero son mucho más felices, mucho más plenas, mucho más desarrolladas personalmente. Y hay personas que duplican y triplican sus salarios en nada de tiempo. ¿Por qué tomas las decisiones? ¿Qué vas buscando? ¿Qué querés lograr en tu siguiente paso? ¿Querés el reconocimiento? ¿Querés la facilidad? ¿Querés estar tranquila y que te digan lo que tenés que hacer y nada más? ¿O te gusta la vorágine, o te gusta la adrenalina de estar en espacios de sobredemanda, de estar ocupada todo el tiempo? Ese tipo de decisiones, de lo que es importante para mí hoy, en este momento de mi vida, es fundamental para que vos puedas elegir cuál es tu siguiente paso. No existe un siguiente paso necesario y obligado. No existe lo que está bien y lo que está mal en el mundo de desarrollo de carrera. ¿Quién puede decir que está mal que una mujer después de tener su primer hijo quiera estar en un espacio mucho más tranquilo, mucho más de menos demanda continua, al menos los primeros años de vida de sus hijos? Es una decisión de vida absolutamente valiosa. La pena es que muchas veces las mujeres lo tienen que tomar de manera obligada y eso, resignar su carrera, resignar su sueldo, porque es inviable muchas veces el trabajo de altísima demanda en grandes organizaciones siendo madre. Tenés que elegir entonces que vas a ver a tu hijo 2 horas por día. Entonces son decisiones súper personales y que tampoco son para toda la vida. Y esto también es el segundo concepto que quiero traer. O ya no sé si segundo o vaya a saber cuál es, ¿no? Pero es otro concepto, porque la decisión que tomás hoy, en 2, 3 años, en 5 años, puede cambiar. Hay personas que salieron del mundo de relación de dependencia para hacer consultoría y después dijeron, ¿sabes qué? En esta etapa de mi vida necesito otra cosa. Y volvieron. Y buscaron trabajo y lo encontraron y están felices. Y hay personas que trabajaron toda su vida como consultores y tuvieron la oportunidad de decir, che, me gustaría probar trabajar en una empresa. Nunca trabajé en una empresa, quiero ver cómo se siente, quiero ver cómo es. Y buscaron trabajo y están bárbaro. Esto de qué necesito en cada momento de mi vida, de qué quiero. Y saber que lo podés deshacer es una tranquilidad enorme. Porque a veces cuando decidimos tenemos tanto miedo a equivocarnos y hacer una decisión que sea irreversible, tremenda y fatal. En realidad no existen tales decisiones. Todas son reversibles, o la mayoría. Entonces, el mundo de la elección de trabajo es reversible. Si vos te arrepentís, podés cambiar. El tema es que seas lo suficientemente consciente al tomar una decisión de por qué la estás haciendo, ¿sí? O qué buscas, o cómo te gustaría que sea. Sobre todo porque cualquiera sea la modalidad de trabajo, vos tenés un ámbito igual de elección de cómo querés habitar ese rol. No porque seas un trabajo independiente o trabajes freelance, tenés que trabajar 1000 horas, cobrar poco y vivir para tu cliente. Para nada. Eso es lo que vos construís con tu proceso, con tu modelo de negocio, con las conversaciones que tenés con tus clientes, con el precio que les pones al servicio. Es súper importante saber qué buscamos, qué queremos, habitar esa posibilidad, contemplarla para después poder construir qué necesito yo para que eso sea así, para que eso sea posible. Eso se diseña, se planifica y hay un montón de herramientas que yo les brindo a mis mentorados para que puedan tenerlo, ¿sí? Y por supuesto también para que las organizaciones piensen sus procesos de trabajo de forma tal que el equipo pueda trabajar de la mejor manera. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces también me llaman desde las empresas para decir, ayúdanos a organizar cómo estamos trabajando.
¿Qué podemos cambiar para trabajar mejor? Habitualmente tiene que ver con una sobrecarga y una demanda de trabajo operativa que los está explotando y ya no pueden más trabajar así. Entonces tiene que haber alguna manera de, sin cambiar toda la cultura organizacional, cómo nosotros podemos empezar a organizarnos mejor para trabajar distinto, reconectar con el disfrute, con el placer, tener espacios de pausa, de reencuentro, para salir del ritmo operativo y estar todo el día despachando en automático y no poder parar a medir, planificar, reflexionar, cambiar de rumbo, mejorar. Hasta acá te hice un gran pantallazo de cuál puede ser tu siguiente paso en función de las distintas opciones que tenés. Rompimos el mito, ¿sí?, de los patrones o los moldes estipulados de cómo es trabajar de una manera o de otra, para que vos abras posibilidades y puedas elegir y puedas diseñar esas transiciones, esos cambios, esas evoluciones en tu forma de trabajar. Espero que te haya servido, ojalá que te haya dejado con muchas preguntas, que quieras saber mucho más de cómo sería trabajar de una manera diferente y que por supuesto me escribas y haremos una conversación para eso. Me va a encantar poder seguir esta charla con vos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.